Buenas noches, me confirma el audio, por favor. Se le escucha, dice. Ya, gracias. Vamos a ver. Ingresen todavía los que están pendientes de ingreso. Y nos vamos a ir organizando con... primero vamos a ver un poco del trabajo final. Y luego vamos a programar el examen. A ver para cuándo lo podemos programar. A ver si siguen ingresando. Ya. Sigue. A ver, vamos a ver un poco en qué consiste el trabajo final, es decir, qué es lo que hay que elaborar, o más o menos qué es lo que hay que entregar, para que ya vayan definiendo qué producto van a realizar. Y en función a eso vamos a ir elaborando un pequeño cronograma de cuánto tiempo nos queda, por ejemplo, para poder desarrollar, para poder explicar y demás. Ahorita vamos a hacer el calendario para que podamos todos ver y tener ya claro hasta cuándo tenemos los plazos, ¿no? Y no haya dudas al respecto. A ver, aquí están las fechas. Ya. Ahí tenemos lo que es las fechas que vamos a todavía tener clases, que posteriormente, este mes más son las clases, después ya empiezan los finales, y según eso tenemos que ver el tiempo que tenemos. Hasta el día sábado 27 son todo lo que corresponde a avance y demás. Si contamos la clase de hoy, que es 4 de noviembre, tenemos la siguiente semana, el 9 y el 11. Tenemos el 16 y el 18. Y en último caso, el 23 y el 25. Esas son las clases que tenemos pendientes. Entonces, hay dos prácticas que tenemos que hacer, son de predeterminados, que básicamente es cómo funcionan los costos estimados y los costos estándar. Son prácticas cortas, se puede hacer en una clase y algo más, tal vez. Una clase y unos minutos más de una siguiente clase, entonces se avanza sin ningún problema. Entonces lo que vamos a ver es sobre todo aclarar, destinar un tiempo para aclarar dudas sobre el avance del trabajo. Como ven, prácticamente serían como 6 clases en las que se puede aclarar el trabajo. Si partimos que hoy ya vamos a definir qué hacer, la siguiente semana ya nos pondríamos en situación de ir elaborando, generando información y demás. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En realidad es la fabricación de un producto. Debemos hacer un trabajo concluido para que ya se den una idea de qué es lo que hay que presentar y qué información hay que tener. A ver, primero, la fabricación de un producto es, tú eliges el producto, pero ese producto tiene requisitos. ¿Qué requisitos, por ejemplo? Que tiene que tener un mínimo de 5 materiales, lo mínimo que puede tener, ¿no? No es obligatorio 5, puede ser más, pero lo mínimo es 5. Al decir materiales, hablamos de los materiales que se transforman. Tiene que haber transformación. Sí, tiene que haber una transformación sustancial. Vamos a ir dando ejemplos de transformación, pero es otro requisito la transformación. A ver, vamos a poner un ejemplo donde son 5 materiales, pero no existe la transformación. Ahora vamos a poner, digamos alguien me dice, quiero hacer una ensalada de fruta. Y voy a poner incluso 7 materiales. O sea, 4 frutas distintas, ahí va a estar un poco de yogur, agua, coco más le voy a poner y ya. Ya se pone 7, 8 materiales.
puede ser que cumpla el primer requisito, pero la transformación no es sustancial. ¿Qué quiere decir transformar? No es lo mismo agarrar un material o una materia prima en este caso, pelarlo y colocarlo en trozos. No tiene ninguna transformación, lo único que has hecho se llama fraccionamiento del material y eso no es una transformación. Por mucho que combinado con otros productos sea un nuevo producto, la transformación no es sustancial, o sea, no es compleja, no es significativa, no requiere un proceso de transformación. Ni tampoco un licuado, por eso que me digan, un multivitamínico tiene 9 materiales y sí se transforma, era fruta, ahora es un elemento líquido. Sí, pero el proceso de transformación evidentemente que existe no es significativo. Entonces ya vamos entrando a palabras como significativo, sustancial. Entonces la transformación implica un cambio radical, como por ejemplo, compras harina, sale un queque, sale un pan. Esa es una transformación sustancial y totalmente evidente el cambio que existe del material. Pero en el caso de una ensalada de fruta o un licuado, no existe ese cambio sustancial. No hay activos fijos que intervengan, que transforman el producto de manera significativa. Entonces, lo que se requiere en este caso es eso, una transformación. A ver, por ejemplo, ¿en qué tipos de casos se podría dar esto? Todo lo que es relacionado con preparación de algún producto con masa, desde luego que sí. Siempre y cuando esté horneado o esté tostado o tenga algún cambio sustancial significativo. No me gusta imponer algún producto, digamos, que todos hagan, por eso lo doy cierta libertad para lo que hagan, pero se necesita esa transformación. Esta es la parte importante. Que su transformación sea algo complejo. Pues esto es lo que genera más para la evaluación. Más que cumplir el requisito de los materiales, lo que más se considera es qué tanto se ha transformado sus materiales. O sea, qué tan complejo ha sido la producción. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es la clave de ese trabajo. Entonces digo, eso es lo aceptable. Comprar harina y transformarlo en un producto. Otro me dijo, por ejemplo, me acuerdo un trabajo, no lo he encontrado ahora, lo estaba buscando, pero no logré encontrarlo. Decía, yo por ejemplo he hecho un minta, comprado choclo, si bien no tiene muchos, tenía los 5 materiales, pero así exactos, pero su transformación era interesante porque partía del desgranado, el molido, y al final lo ha hecho minta a la olla, ¿no? O sea, ha habido una cocción, o sea, sí ha habido una transformación, ha habido incorporación de materiales. Eso sí es interesante, eso sí es una transformación sustancial. O sea, no necesariamente tiene que ser una masa. Entonces, hay otros productos que tienen esa transformación y que son evidentemente parte, ¿no? Otro decía, yo por ejemplo decía, he hecho la costura, se ha puesto en la fabricación de una prenda, creo que era para mascotas, esas sopas para mascotas, y sí había los materiales, y sí la transformación, si bien era unión de partes, el hecho de que con la máquina de costura pase varias veces formando la prenda, generaba la transformación sustancial. Entonces, hay otros productos que pueden ocurrírseles, que tal vez en ese momento no se me ocurre, pero que puede darse. Uno que me acuerdo, por ejemplo, eran fabricación de chocolate artesanal. O sea, fabricaban desde el chocolate, desde el molido del chocolate, lo hacían cocer, después de hacer cocer, lo fraccionaban en pequeños trozos y lo envolvían en papel celofán, de chocolate artesanal. Había transformación, en el momento que ha entrado la cocción, sí.
Porque no es lo mismo moler el chocolate y embolsarlo eso, digamos. Eso ya no es sustancial la transformación. ¿Dónde te das cuenta que tu proceso productivo tiene una transformación sustancial? En lo que vamos a ver ahora, en la descripción. O sea, cuando tú explicas las etapas que tiene, ahí se va notando si ha habido una transformación sustancial. Por ejemplo, en este trabajo habla de mezclado con un proceso de licuado, el amasado, ya estamos en la preparación de la masa, vaciado en moldes, ¿no es cierto? Que tiene que estar con una pequeña capa de, en este caso, de harina, para que no se pegue. Hablamos de cocción, por ejemplo, proceso de cocción. Y ahí te das cuenta que esto sí ha tenido una transformación sustancial, porque no es lo mismo como ha empezado. Ha empezado como harina. Los ingredientes han tenido que ser mezclados y después de un proceso de cocción, amasado y cocción, se ha generado un producto. Eso es lo que genera. Pero si tuviéramos que hacer una ensalada de fruta, ahí diríamos picado, pelado de la fruta, picado de la fruta, mezclado. Ya no hay una transformación sustancial, ni tampoco interviene un activo fijo. Esa es la parte que necesito que quede claro, porque en función a eso es a que se define si el producto corre o no corre. ¿En qué sentido? En que todos los productos que decidan hacer tienen que consultar si es que es válido o no. A ver, para esto lo que yo pido es mensaje internamente. Me dicen, quiero fabricar, por decir, donas. Ya, válido, aceptado. Entonces yo me anoto quién es y va a ser donas. Al día siguiente puede cambiar de parecer, no, no voy a hacer donas, voy a hacer galletas. Vale, le cambio a galletas. Eso, es solamente eso. Pero otra persona me escribe y me dice, voy a hacer gelatina. Negativo, la gelatina no tiene un cambio sustancial. Y si le pongo chantilly, ni aunque le pongas chantilly, coco, frutas, lo que quieras, no hay la transformación sustancial del material. Lo que queremos es que tú transformes el material en un producto, no que el producto mute o cambie solo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que tener cuidado al momento de decidir qué vas a hacer. Y como les dije, este es un ejemplo. Este es el ejemplo más común, ¿no?, de preparar algo. La mayoría presenta sobre queques, galletas, pan, bizcochos, incluso hasta buñuelos, ¿ya? Todos esos valen. Es directamente válido. Pero igual les tengo que confirmar, ¿no? Pero es totalmente válido. Pero hay otros que han buscado otros tipos de productos que también les ha ido muy bien. Fabricación de productos, por ejemplo, alguno dijo, yo voy a fabricar una lámpara. Voy a comprar una melamina y con esa melamina voy a hacer una lámpara con figuras que se vende, por decir, se forra con un color y, bueno, aparece una lámpara con color lila o rojo, interesante y además con figuras. Entonces sí hay cambio sustancial, sí hay transformación, incorporación, incluso hay una instalación eléctrica ahí, porque tiene que hacer conexiones de cables y todo eso lo costea. Pero eso ya lo deciden, ¿no? Yo digo, es un poco complejo, pero lo quieres hacer, sí, ya. Entonces, si hay dudas, preguntas y vamos a ir aclarando cómo puedes calcular tus costos, porque de eso se trata. Entonces, es eso. Eso es lo que hay que ir definiendo. Cada uno tiene que definir ya su producto hasta la siguiente semana, definir qué va a hacer, organizarse en la adquisición de los materiales, cuantificar bien el precio, porque ahora sí necesitas manejar precios reales, y fraccionar esos precios. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tu producto tiene sal? Ya. ¿Cuánto entra? Una pizquita, dices. Esa es la palabra que suelo escuchar. Una pizca de sal. O sea, con la mano un poquito al tanteo lo costos. Pero para costos, la pizca tiene que ser una unidad de medida. ¿Cuántos gramos es? Tienes que procurar medir. Porque en función a eso vas a tener que comprar un paquete de sal, digamos que cuesta un boliviano,
ingresarlo a tu Cardex y de tu Cardex sacar los gramos que está incorporándose. Si no, no tiene control. Lo estoy poniendo maicena. Tienes que saber cuánto está la maicena. Digamos que tienes en tu casa, perfecto. Pero tienes que saber a cuánto está la maicena, el precio de tienda, ingresarlo a un Cardex y sacar en gramos. El que hace costos controla la cantidad que ingresa a la producción. Y el problema en esto es que si haces una poca cantidad, es más difícil que una mayor cantidad. Pero pues no es lo mismo hacer un queque que dos. Con dos todavía tienes un poco las cantidades más elevadas y eso te ayuda, te facilita, digamos, las salidas y controlar, que cuando es uno solo. Pero eso ya cada uno lo decide, ¿no? Es en función a eso, que hay que ir definiendo bien tu producto. Por eso es que se dice o se les da esa opción, ¿no? De elegir el producto, pero tiene que estar previamente aprobado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo que tenemos que hacer es, primero, la descripción del proceso. Luego, evidentemente, vamos a tener que indicar qué activos fijos incorporamos nosotros. Pongámoslo así, todos van a tener terreno y edificios, sí, va a ser su casa. Y les voy a enseñar a cuantificar o darle un valor a eso. Pero sí van a tener activo fijo. Por lo menos donde lo han fabricado va a figurar como terreno y vivienda. Los muebles que han intervenido en el proceso productivo, incluso en la realización del trabajo. O sea, una cosa es que hayas hecho en un mesón de cocina y otra cosa es que la parte de cálculos lo tengas que hacer en un escritorio. Entonces ahí viene. Los enseres de cocina. Los vehículos, eso ya si quieren ponerlo, no sé por qué ha querido ponerlo, los vehículos que tienen propiedad de la casa. Si no ha intervenido esto en nada del proceso, pero lo ha puesto. La computadora o la impresora también. Depende. Acá vamos a explicar bien qué activos quieres incorporar o cuáles son los mínimos que deben estar. Se hace un cuadro de activos fijos, se hace el tema, detalle de los materiales que ingresan, obviamente sacando de un Cardex. Cada material tiene sus Cardex. Las planillas, vamos a explicar las planillas en base a un salario mínimo, vamos a trabajar y calcular por hora. Las depreciaciones también vamos a calcular el desgaste mensual, pero también vamos a calcular cuánto se puede asignar al costo, ¿no? Calculando por hora. Hoja de costo y ahí tenemos hasta la hoja de costo. Solo se entrega eso, no solamente eso. También tienes que preparar, aquí voy a mostrar, por eso lo que han enviado, videos. Tienes que elaborar videos con una duración máxima de 4 minutos, o sea, mínima 2, máxima 4, donde muestras el proceso productivo. ¿No? Vamos a ir viendo videos, evidentemente, más adelante, desde la siguiente clase de avance. Vamos a ver algunos videos de cómo van a ir preparando su video. Por ahora lo que tienen que hacer es escoger, pero tiene su video, por si acaso. Tienen que enviar video. Y en función a eso es que se va realizando. Dentro de algunas cosas que han hecho, aquí tenemos, ¿no? Desde bizcochuelos, han hecho shampoos. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué? A lo que indica, ¿no? Tortas, empanadas, hasta brazo gitano hay. Hay de todo. Pues esa parte ya lo decide cada uno. ¿Correcto? Vamos consultando sobre el trabajo. Evidentemente ya en la siguiente clase hay que ver videos, hay que ver ya cómo elaborar, todo eso. Pero por ahora hay que dar la idea de qué hay que hacer, qué hay que seleccionar y cómo se va a presentar. Para que ya desde el primer día tengan claro qué es lo que hay que hacer. Eso va a ser para el día del examen, evidentemente, que es la primera semana de diciembre. ¿Consultas, dudas, aclaraciones? Algo que... Perdón, Dime. ¿usted nos va a pasar los formatos en el Excel para hacer o vamos a hacer nosotros? No, ahora se hacen ustedes los formatos que requieran.
Pueden usar formatos pasados, pero en el fondo, como son nuevos materiales, hagan sus propios diseños. Les va a salir mucho mejor, digamos. Pero pueden utilizar formatos que ya tienen, ¿no? Para eso no utilizo formatos. En realidad, lo único que explicamos es cómo se hace una descripción de procesos, cómo se hace una descripción. Los CARES, planillas y demás, solo vamos a explicar cómo calcular, según las dudas que vayan surgiendo, cómo calculo, por ejemplo, el costo de la mano de obra en base a un salario mínimo. Entonces vamos a explicar eso. Pero el tiempo de producción es lo que tienen que ustedes controlar. ¿Cuánto tiempo han demorado en la fabricación, por ejemplo? ¿Cómo voy a considerar este molde? ¿Es activo fijo? ¿Es un insumo? ¿Qué voy a hacer? Ya son más criterios de cada uno, porque cada uno va a hacer algo diferente. Algunos tendrán moldes, otros no. Entonces, esas dudas son las que tienen que consultar, ¿no? Es decir, por si acaso en mi producto estoy utilizando moldes, son galletas y tienen pequeños moldes. ¿Qué hago con los moldes? Son insumos. ¿Qué hago? Calculo un desgaste. ¿Cómo hago el cálculo de desgaste? Pero eso hemos dicho el anterior semestre. Tienes que darte un criterio de distribución o de desgaste por cuánto tiempo te va a durar y en función de eso calcular el desgaste. Entonces ¿no? Depende. Todo lo que incorporas en el proceso productivo, por eso se pide un video. En el video lo que se hace es mostrar qué es lo que está incorporándose en la producción. En función a eso tienen que estar esos activos. Por ejemplo, sería raro que hagas tu hoja de costo y no haya depreciación de muebles y enseres. Si claramente se ve que estás haciendo sobre una mesa. Entonces ahí van generándose, ¿no? Me acuerdo otra pregunta, decía, a ver, mi cocina ya viene con mesones incorporados, ¿eso lo convierto en muebles y enseres? No, eso es parte de la infraestructura. La mesa es algo que tú puedas mover, ¿no? Los muebles son eso, son bienes tangibles que son susceptibles de moverse. En cambio, si es algo que es parte de una construcción, un mesón, por ejemplo, un mesón en la cocina no es un mueble y enser. Entonces, son esas aclaraciones las que se va a ir haciendo. Pero también tienen que ir formulando sus preguntas en función a qué inconvenientes tienen, ¿no? Y de cada uno va a ser distinto, seguramente. ¿Sí? ¿Algo más por ahí? ¿O algo que quieran más que aclare? Este formato de Word Listen, igual lo vamos a hacer nosotros, según lo que hemos ido armando, o nos va a pasar uno como un modelo. No, Cualquiera. ya no mando modelos. Les voy a mostrar diferentes modelos, sí. Y ustedes háganlo el que más les guste. Eso es un modelo, ¿no? Hay otros modelos de cómo elaborar, por ejemplo, cómo ordenar, pero todos parten de ese mismo criterio. Es explicar las etapas paso a paso. Esto es redacción. O sea, si bien en el anterior trabajo, en cuarto semestre, era más fácil porque ya tenía segregadas las etapas. Acá, por ejemplo, si alguien me dice yo voy a hacer de costura, no tiene mezclado. Dirá trazado y corte de tela, o marcado de tela, y marcado y corte, luego dirá unión de piezas, o sea, costura de piezas, unión de bolsillos, no sé, tendrá sus otras etapas. O alguien que fabrique otro producto, pues tendrá otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de la huminta, no es mezclado. Dirá desgranado y molido, luego de armado de huminta y luego cocido o cocción. Pues cambian las etapas. Entonces depende del producto. Por eso ahorita no podría decirte, este es el modelo, porque no sé qué van a hacer. En función a lo que van a hacer, tienen que preguntar, ¿estoy tomando en cuenta estas etapas? ¿Está bien? A ver, para los que están haciendo este tipo de productos, estas serían sus etapas. Podemos aclarar y ayudar. Entonces aquí ya es más abierto, no es un mismo producto, por eso no hay un modelo, no hay un estándar. Todo tiene que ser en función al producto que elija. ¿Más bien? Ahí. Y le dicen gracias. Ya, ¿algo más por ahí?
¿No hay más dudas, consultas? Sobre el trabajo, ¿verdad que no hay? Ahora, si viendo tu trabajo, bueno. Licenciado, una consulta. El video Sí. que tenemos que hacer es, o sea, de todo el proceso o de partecitas, o sea, partes del proceso de preparación. O sea. Ya, en realidad el video es lo mismo que está en la descripción, pero ya a ver, hay dos formas de hacer el video en este caso. Uno que es una filmación en el momento, es decir, una filmación en vivo, y otro es convertir diapositivas en video, que es otra opción que hace. O sea, con imágenes voy armando en un PowerPoint y luego eso se convierte a video. U otros tienen unas aplicaciones para hacer videos de fotos, ¿no es cierto? Puedes hacer eso, pero como dije, tiene que tener 2 minutos como mínimo y máximo 4, porque eso igual lo van a subir. Y eso es un poco pesadito, según la calidad en la que haga. Pero tiene esas condiciones. Y tiene que estar sobre todo la explicación del proceso productivo. Es decir, se inicia con estos materiales, ahí enfocarás los materiales, todos con los que antes de procesar. Una vez, puedes escribir, ¿no? Una vez iniciado la producción, tomamos los siguientes materiales para licuar y todo. Una vez licuado, tomamos estos materiales, harina, una bandeja y demás, y procedemos a hacer el amasado. Posteriormente el amasado se vacía en un molde. Dicho molde se incluye a un horno para una cocción durante 45 minutos hasta obtener el producto final. A veces me dicen, pero eso puede durar ¿cuánto? Unos 30 segundos. Sí, pero te pide 2 minutos. Te vas a tener que ser más creativo en explicar un poco más. No es solo mostrar, pasar imágenes y ya está. Como alguien me mandó. Dice, y en tal caso de que sea o sea, ¿se puede hacer 2 videos o solo uno, en caso de que sea más de 4 minutos? Depende del producto, pero 4 minutos es más que suficiente en el sentido, yo no pongo los 4 minutos porque hay videos de 7 minutos que no se restringe, por si acaso. Yo lo digo por el tema del peso que tiene. O sea, por ejemplo, Lo, pu- acá los pesos, por ejemplo, de 306 megas es ligeramente pesado, ¿no? Comparado con a ver, si el más bajo tiene, creo que he visto por acá uno, ni siquiera es 9 megas. Tendría que buscarlo, he visto unos que son minutos, ni siquiera, perdón, segundos. A ver, vamos a ver esto. Si se puede reproducir. Como ven, esto es una filmación ya. O sea, aquí explica en una breve explicación qué es lo que va a utilizar para la fabricación de shampoo. Su hijita, por si acaso, es un costo indirecto en este caso. Se le dijo en su momento, si le va a ayudar su costo indirecto, también se ha explicado cómo lo puede incorporar. Pero es ahí. Entonces, esa es una forma donde tú presentas y muestras paso a paso, filmas paso a paso cómo lo vas a hacer. Y dura casi 7 minutos, 6 minutos 53, por eso es pesadito. La calidad es muy buena de la imagen. Se puede reducir la calidad de la imagen también de un video, se puede reducir el peso de un video. Eso ya depende de cada uno. Por eso pido mínimo 2, máximo 4, pero si se extiende un poco más, vale. Pero ya 30 minutos no daría, ¿no? Un poco extenso. Pero hasta 7 vean sin ningún problema. Llega. Ese es el más ok, pesado. ok, listo. No, o sea, decía por si dura, no sé, más de 4 minutos, partirlo en dos o algo así, para que no sea tan No, pesado para subir. no, como ves, soportan. Por si acaso, los archivos que habilito para subir pueden ser hasta de 1 giga, pero no suban de 1 giga, ¿no? O sea, los archivos que te va a permitir el formulario es hasta 1 giga.
Entonces no hay problema del tema es que cuando están subiendo, cuando es muy pesado, a veces está subiendo, está cargando bien, falla un poco el internet, o sea, se corta un poco el internet y se pierde todo lo que has cargado. O sea, es volver a hacer. Me dicen eso, ¿no? Es que en mi internet se ha colgado y no podía enviar, sí, pero tienes que hacerlo, tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? El peso también influye en eso. O hacerlo a veces en la mañana o más tarde, cuando es más fluido y cuando no hay muchas interrupciones. Varía. Se puede hacer más tiempo, por si acaso. Como dije, vamos a ver videos de cómo hacer videos en vivo y grabaciones, como también videos de productos que han fabricado y que han armado su video con fotos. Es una secuencia de fotos. Lo que tengo que hacer es seleccionar bien qué video vamos a ver. Los que se deben hacer, ¿no? Los que te sirven de guía. Y no así los erróneos, ¿no? Para que no haya errores. ¿Qué más? Entonces se pide dos, un documento y un video. Se manda por formulario. En este caso, por si acaso, el video sí lo van a subir por formulario, pero el trabajo como tal, ese lo van a entregar porque va a ser presencial. Entonces, el día del examen, que nos toca el examen, que seguramente va a ser, ¿cuándo? A ver. El martes 30 de noviembre, ¿está así? Sí, ¿no? Es el 30, ¿no? De nosotros, nuestro examen. Sí, empiezan el 30. Bueno, el Sí, 29. el 30. Sí, el 29 empieza, pero el 30 es nuestro, porque en todo el principio nos han puesto. Primera semana de examen, nuestros exámenes son puestos. El 30 sería. Entonces, para el 30, ¿qué hay que hacer? Este día, traer impreso el pequeño reporte así con su carátula, que serán unas cuantas hojas. El video ya subido al formulario y venir a dar el examen de estimados y estándar. Que repito, son 2 ejercicios cortos, no son no se asusten, no parece largo. Yo les dije que con procesos es el último ejercicio largo. Los demás son cortos, son para solo saber, conocer la diferencia entre un costo estimado y un costo estándar. Que hay diferencia, pero vamos a resolverlo eso, no hay problema. Como te digo, 2 clases necesito para eso y tengo las 2 clases sin ningún problema. Y ni siquiera es muy largo, digamos, por hacer. Y en el examen entra uno de esos 2. Por lo general entra estimados. Pero el trabajo es la clave. O sea, el examen será por 5 puntos, pero el trabajo es el restante de la nota. ¿No? Y es eso la parte fuerte. ¿Qué más? Ahí están las fechas. Por ahora, de lo que se viene. Perdón, dice, si la entendí bien, el martes 30 tenemos que llevar nuestro producto hecho para dar el examen. A dar el examen. No, el documento ese que estoy mostrando impreso. Ah, Ese documento impreso para entregar. oh, perfecto. No el producto. El producto lo tiene, en lo posible lo tiene que comercializar y sacarle una rentabilidad, ¿no? Esa es la idea. Pondero más, digamos, o sea, yo pondero más en el sentido de, me parece mucho mejor, digamos, cuando una persona elabora algo y o lo comparte con su familia o lo vende. Muchos lo suelen vender y les va muy bien, dicen, invertí tanto, he ganado algo más. Y como que les da, ¿no? Les pica esa sensación de que puede haber un negocio ahí. Es eso, es traer impreso este documento simplemente. Así es, todos los cálculos, todo elaborado. A eso se refiere con entregar esto el día del examen. No el producto. Sí, el documento impreso es lo que... Ahora, el video, antes recogía en CD, pero ahora no, lo subimos al formulario de Google directamente y así ahí va a estar. ¿Qué más? ¿Hay dudas?
sobre qué productos pueden hacer, qué productos se pueden ir gestionando. Vamos bien con la idea, porque ahorita solo estamos dando la idea de lo que hay que hacer, de lo que se viene. Ya después los cálculos y todo eso vamos a ir aclarando a medida que vayan haciendo sus consultas. ¿Todo bien por ahí? Ya, entonces tenemos la preparación de un artículo. Ya saben, el requisito son 5 materiales que tienen que estar. Vayan pensando bien esos 5 materiales. Entre directos e indirectos, 5 materiales tienen que tener el producto. Y la transformación es clave. Ahora, ¿cómo sé que que mi producto se acepta? Pues mandas un mensaje internamente. Dices, quiero hacer, no sé, galletas. ¿Es válido? Es válido. Adelante. Nada más. Entonces yo me anoto internamente, a otra persona va a hacer galletas. Pero ¿qué pasa si otra persona me dice, yo también quiero hacer galletas? Bueno, voy a hacer galletas. Si en la primera le diré galletas de qué, galletas de chocolate. Y el otro dirá, no, yo quiero hacer galletas con almendras y además galletas navideñas. Ah, ya, perfecto, es diferente. Adelante. No voy a dejar que sean lo mismo. Tiene que haber diferenciación, ¿no? Para que no haya repetición del proceso. Entonces va por eso. Por eso es que requiero que manden ese mensaje y consulten si ese producto va a ser válido. Pero piénsenlo bien, digamos. A veces lo primero que se les ocurre manda y después más adelante se dan cuenta que había un producto mejor que podías hacer y como que te arrepientes. Entonces es mejor tomarse un día, 2 días y pensarlo bien y elegir producto que te sea interesante también hacer. Porque a veces los muchachos me mandan, normalmente con los muchachos me pasa eso, ¿no? Mandan su opción, dicen, voy a hacer queque de naranja, digamos, y no es temporada de naranjas, ¿de dónde vas a sacar naranjas? Primero. Y segundo, en su vida ha hecho un queque. Entonces, ¿cómo quiere hacer queque? Mi mamá me va a enseñar y su mamá está de viaje. Entonces, ¿pero qué sabes hacer? Otra cosa, ve otra opción, o sea, no necesariamente tienes que ponerte a hornear. También hay otras opciones, es decir, se han fabricado productos, quizá tienes otra situación, a ver si veo acá algo interesante. Había fabricación de champú, por ejemplo, champú artesanal, que era una señorita que además de la carrera estudió bioquímica, creo, o química, perdón, y sabía hacer algunos productos, entonces le ha caído muy bien eso. A ver, ¿dónde está? Trabajo final, a ver. Muebles de melamina, por ejemplo, aquí había alguien que hizo de muebles de melamina, hizo este mueble. Ahora, pero esto es cortar un IPS, sí, pero por el tamaño y por los accesorios se ha aceptado. Porque hay que hacer con medidas, o sea, como un mole, unir las partes y además para la cajonería necesita incorporar rieles y demás. No hay una transformación de manera sustancial, los materiales sí cumplía, pero el producto por el tamaño además ha sido comercializado. Pues,